Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la sesión de hoy. Eh, Ante todo, buenos días, buenas tardes y bienvenidos. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes y con el equipo de FX Street. Como ven, de fondo estamos viendo un gráfico del euro dólar en este momento. La verdad es que para el que me conoce y para los que no me conocen también, yo colaboro con FX Street ya desde hace casi 6 años que estoy dando conferencias, tanto en español como en inglés. Y muchas veces me encuentro con que me preguntan mucho cuál es mi indicador favorito, o cuál es el mejor indicador técnico, ¿no? Y la verdad es que teniendo en cuenta precisamente el hecho de que estoy dando conferencias desde el 2006, me gustaría decirles que, o sea, no siempre voy a hablar de mi indicador favorito o de lo que más me gusta en el mercado o de lo que yo efectivamente aplico, porque si no estaríamos un poquito todos aburridos de escuchar siempre lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, hoy decidí hablar de uno de mis indicadores favoritos, que es el indicador de momentum, que es, como todos saben, un indicador de tendencia. ¿Por qué me gusta este indicador en particular y no otro? No hay una razón específica para eso. Como siempre, antes de comenzar, me gustaría aclarar dos cosas que para mí son fundamentales para todo aquel que está aprendiendo a operar el Forex. No existe el indicador técnico perfecto, no existe la herramienta única, el santo grial, que nos va a dar 100% de operaciones positivas. ¿Hay algunos que funcionan mejor que otros con determinados pares? Sí, hay algunos indicadores que tienden a ser más fiables cuando analizamos un cierto par. Pero no dejen de pensar nunca que todos los indicadores y osciladores técnicos son herramientas técnicas de las que nosotros nos valemos para tomar decisiones. La decisión final de tomar una operación no puede basarse solo en el hecho de que creemos que este indicador es mejor que otro, porque eso no es verdad. Siempre tenemos que utilizar un cierto criterio personal, pero siempre tengan en cuenta que un oscilador o un indicador técnico, sea el momento, como estamos viendo en este gráfico, o cualquier otro indicador o oscilador que se les ocurra utilizar, no deja de ser una representación gráfica de una relación matemática entre las diferentes variables que atañen, en este caso en particular, a la cotización del euro dólar, ¿verdad? Esos osciladores o indicadores técnicos, a través de su tendencia, el nivel en que se ubican, o un determinado punto que quiebran, en este caso el indicador momento es un indicador abierto que pivotea alrededor de una línea de 100 y por ende es esa línea la que nos va a dar supuestamente las señales, nos muestran en qué momento debemos comprar o vender un determinado par, ¿verdad? Sin embargo, otra vez, a pesar de que se encuentra entre mis indicadores favoritos, no es el único indicador que funciona, ¿sí? Tengan eso en cuenta. Y otra cosa que es muy importante, que me gustaría aclarar, que siempre aclaro antes de comenzar todas las conferencias, es el hecho de que más allá de lo que escuchen de este lado, provenga de mí o de cualquier otro experto que colabore con FX Street, es necesario que ustedes lo testeen, ¿sí? Antes de aplicarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace backtesting manual, con sistema, como más les guste, la verdad es que yo soy un poquito viejita en este caso, me gusta hacer el backtesting manual, ir ajustándolo con el transcurso del tiempo, cada tantos meses reviso mis viejos backtesting, mis viejos sistemas para ver si siguen dentro de los parámetros que yo tengo determinados, ¿no? De cómo funciona un determinado combinación de indicadores con un determinado par, bajo un determinado gráfico, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes tienen que testearlos para entender lo que están haciendo. Eso es, creo yo, la clave del éxito en el mercado de Forex, entender lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué tomamos la decisión de vender cuando el momento cruza su línea de 100 hacia abajo o hacia arriba? Bueno, porque en el pasado, ¿sí? Eso es hacer backtesting, en el pasado, cada vez que cruzó la línea de 100, continuó moviéndose X cantidad de pips de acuerdo al gráfico que estoy mirando, ¿sí? ¿Cuántas veces continúa moviéndose en la dirección correcta, en la dirección del corte? ¿El 80%, el 20%, el 50%? Eso lo tienen que determinar ustedes para entender qué es lo que están haciendo. Y esas veces que dio señal, ¿sí? ¿Cuántas señales fallidas tuve en línea? ¿3 veces, 4 veces, 5 veces o ninguna? Sí, toda esa información que uno recaba haciendo su propio backtesting hace, en definitiva,
que tengamos confianza en el sistema con el que estamos trabajando o el indicador con el que estamos trabajando y sepamos lo que estamos haciendo. Para mí, esa es la base del éxito en lo que respecta al mercado de Forex, ¿sí? Otra cosa que les quería decir, así en general, por eso para mí es tan importante hacer backtesting, ¿no? Otra cosa que les quería decir al respecto de lo que es el análisis técnico y la utilización de indicadores o osciladores técnicos, es que siempre tenemos que añadir algún tipo de filtro, ¿no? Y además entender el ambiente fundamental en el cual estamos trabajando. Pero como primera medida tengan en cuenta que no importa lo que escuchen en ningún seminario, lo primero y lo fundamental es que hagan un backtesting de lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar viendo un poquito qué es este indicador de momento, cómo se utiliza, cuál es la mejor forma de leerlo, ¿sí? O por lo menos desde mi punto de vista, qué filtros le podemos agregar y por qué, ¿sí? Y después vamos a seguir. Voy a mirar un poquito, sí. Acá Sergio dice, no veo nada, me dice Crismo, pero imagino que están viendo, ¿no? Sergio me dice, hola, el momentum es al close en 4 horas y al open en 30 minutos. ¿Y por qué hay divergencia? Me dice Carlos, y se está grabando. Sí, primero que nada se está grabando. Segundo, aplicar un indicador, vamos a empezar con la pregunta. Un indicador al cierre o a la apertura, ¿sí? Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir contestando. Voy a agregar otro momentum, ¿sí? Aplicado a la apertura, ¿sí? ¿Sí? Este segundo indicador de momentum, ¿sí? Se aplica a la apertura de vela, ¿ok? Y el primero, el que está arriba, se aplica al cierre de la vela anterior en 4 horas, ¿sí? Lo que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Es que como se aplica al cierre, ¿sí? El que yo tenía puesto primitivamente, ¿sí? Cortó su línea de 100 hacia abajo. ¿Por qué? Porque el precio continuó cayendo después de la apertura de esta vela, ¿sí? En cambio, como este indicador solo va a cambiar cuando lo aplico a la apertura, el indicador solo va a cambiar cuando abra la próxima vela, ¿sí? Todavía no tengo lo que sería una señal de venta, porque se encuentra en 99,94,9, digamos, todavía se encuentra en 100, y de alguna manera no me está dando señal de venta. Si lo cambio a 1 hora o a 30 minutos, ¿sí? Dado el tono bajista que tiene el cruce hoy, ¿sí? Todo fuerte el tono bajista, obviamente la señal sí la está dando, pero fíjense lo que pasa con el indicador, ¿sí? Que aplicamos al cierre. El indicador aplicado al cierre, si lo miramos en 30 minutos, como el precio está recuperándose un poquito, ¿sí? Con la última vela, gira al alza diciéndome que es posible que este rally esté un poquito agotado, ¿sí? Al menos en el corto plazo, ¿sí? Y en tanto el indicador aplicado a la apertura sigue apuntando a la baja, precisamente porque no está teniendo en cuenta los últimos movimientos. En realidad, aplicar un indicador al cierre o a la apertura, ¿sí? Va a depender de nosotros, no es algo que difiera mucho. Lo que sí me parece interesante es cuando tenemos una caída fuerte, tener un indicador aplicado al cierre, cualquiera sea, no solamente el momentum, ¿sí? Tiende a hacer estos movimientos de reversión, ¿sí? Cuando el rally empieza a agotar, tiende a avisar antes que hay posibilidades de que el rally se agote a la baja, al menos en el corto plazo, y por ende tiende a ser más efectivo, ¿sí? En general, si los miramos en gráficos grandes, van a ver que no hay mucha diferencia en lo que respecta a las señales, y fíjense que más o menos los cortes de las líneas de 100 se dan más o menos en las mismas zonas y con las mismas condiciones, ¿sí? Fíjense que a más grande el gráfico, menor es la diferencia, con la diferencia de que el aplicado al cierre tiende a ser un poquito más rápido, ¿sí? A darnos la señal un poquitito antes, ¿sí? Que el aplicado a la apertura. No hay gran diferencia, es una cuestión de gustos y de criterio. De todas maneras, vamos a empezar definiendo un poquito qué es el momentum y les prometo que no voy a llevar mucho y les contesto todas las preguntas, ¿ok? Vamos a borrar el segundo indicador. Ahí está. Yo, la verdad es que yo siempre prefiero tener los indicadores aplicados al cierre, como una cuestión personal, ¿ok? De todas maneras, como les decía, vamos a ver un poquito qué quiere decir momento, ¿no? La idea es que este indicador es un indicador de tendencia que mide la velocidad en el cambio del precio, ¿sí? Y nos muestra la fuerza, ¿sí? De la tendencia en curso. Por ende, en la misma definición nos está diciendo que es un indicador de tendencia, que cuando el mercado está lateralizado, las señales que pueda llegar a dar no son fiables.
¿ok? El momentum se basa en comparar el precio actual de cierre, ¿sí? En este caso el 25.04 que estamos viendo ahora, con el precio de cierre de las últimas XX sesiones, ¿no? En este caso las sesiones son velas de 4 horas. Y en este caso son 14 sesiones, que es lo que viene el indicador por default. Les cuento que, como dato al margen, es que en general si lo testean con otros cruces van a encontrarse que con un momento de 21 periodos, que 21 es un número Fibonacci, también van a tener buenos resultados, un poco menos de señales, obviamente, a más corto el periodo bajo estudio probablemente tengamos más señales, pero a más largo, ¿sí? Sin exagerar, vamos a tener menos señales, pero más fiables, ¿ok? De todas maneras, volvamos a lo que decíamos, compara la cotización actual con la cotización promedio de las últimas 14 sesiones, en este caso en particular, ¿sí? Y obviamente el periodo elegido va a depender del gráfico que estemos estudiando y de cómo queramos medir la tendencia. Generalmente tendemos a decir que un precio saludable, un precio que sube en forma más o menos recta o que cae de la misma manera, tiende a exhibir un momento fuerte, ¿verdad? Mientras que cuando vemos que el indicador se torna más plano, o que como en este caso en particular pivotea alrededor de su línea media, ¿sí? Estamos diciendo, nos está indicando que o hay una corrección, ¿sí? O una consolidación de precios antes de continuar con su tendencia, ¿sí? Una señal alcista, entonces decíamos, se produce en este caso cuando el indicador corta su línea de media de 100 de abajo hacia arriba, y por la señal bajista, por el contrario, se da cuando el indicador corta su línea de 100 de arriba hacia abajo. Hasta acá todo muy lindo. Ahora, ¿cómo determino yo si una señal es más fuerte que otra? ¿O cómo determino si una señal es realmente buena o no? Hay un par de cositas que surgen de la observación diaria, ¿no? Por eso es importante entender, como les dije al principio, lo que estamos haciendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos una señal, ¿sí? Como en este caso en particular, que fíjense acá, ¿sí? El indicador corta de arriba hacia abajo su línea de 100, ¿sí? Pero ¿dónde está el indicador? ¿De dónde viene? De estar plano en la zona de 100.07, ¿sí? Entonces, yo entiendo esto como una señal fuerte, como una señal débil. Lo mismo que acá. Corta de nuevo al alza enseguidita, ¿sí? Pero lo mínimo que cayó el indicador antes de darme esa señal fue a la zona de 99.60. ¿Es una señal válida? Yo entiendo que no es una señal válida cuando la señal proviene de niveles cercanos, ¿sí? A esa línea de 100. Entonces, lo mejor que podemos hacer para filtrar eso, lo primero que tenemos que hacer es, si no somos capaces de determinarlo de forma visual, es determinar una zona de exclusión. Si estamos trabajando en 4 horas, a mí me gusta una zona de exclusión que sea 99, 99, perdón, vamos a marcarlo ahí, ¿sí? Y 101, ¿ok? Vamos a marcarlo, ahí está, perdón, permítanme. ¿Sí? Tenemos que determinar una zona de exclusión alrededor de la cual decimos, si tengo señal en el medio de estos niveles, ¿sí? Entonces la señal probablemente no sea fuerte, ¿sí? La forma más coherente de determinar esta zona de exclusión es tanto por valores fijos como a través de determinación de soportes o resistencias estáticos en el mismo gráfico en el que estoy estudiando, ¿no? Y es decir, si paso el gráfico de una hora, por ejemplo, va a ser muy distinto. En este caso en particular, si el indicador proviene de por encima de 101, ¿sí? Y cae en forma vertical, yo entiendo, como en este caso en particular, que es una señal excelente de venta, claro, pero claro, la tengo a mitad de camino del rally, ¿sí? Sin embargo, no deja de ser una buena señal de venta, ¿sí? En este caso, fíjense que aquí tenemos una señal de compra, pero el precio lateraliza, tarda un tiempo en arrancar, no es una señal del todo coherente, porque no viene de los niveles de exclusión que yo determiné, ¿sí? ¿Eso se entiende? Voy a hacer una pausita, sí. Elementalone me dice, veo que usas 14, pero es el close o el open. Es lo que estaba explicando Gustavo. Yo en particular lo aplico al cierre, ¿sí? Al close, el indicador de momento. ¿Sí? Como les decía, quizás tiende a tener en cuenta el último precio que me está marcando el par de bajo estudio.
Entonces, como me da información de lo que está pasando ahora, ¿sí? Tiene en cuenta los últimos movimientos y como les mostraba en el gráfico de 30 minutos, el precio está comenzando a retroceder luego de una caída importante, llegar a niveles cercanos a la sobreventa de acuerdo a otros indicadores y comienza a retroceder. Entonces, si yo soy short en este cruce en particular, me está diciendo, bueno, toma ganancias, va a retroceder un poquito, va a comenzar a retroceder o existe la posibilidad de que va a retroceder. Siempre tengan en cuenta que estamos hablando de probabilidades acá, ¿no? No dejan de ser probabilidades matemáticas todo lo que hablamos, ¿sí? Eh, yo sé que el indicador de momento, algunos expertos, ¿sí? Tienden a utilizarlo también como indicador adelantado. Esto quiere decir que asumimos, ¿sí?, que los techos alcanzados por el precio o por el indicador, ¿sí?, pueden identificarse por un rápido incremento y por el contrario que los pisos se reconocen por una caída veloz de precios, ¿sí? Cuando el mercado hace estos picos, el indicador precisamente, el momento va a subir o bajar rápidamente, ¿verdad? Y en forma vertical en nuestro gráfico, como les decía. Y luego comenzará a cambiar divergiendo del aumento de precios o de la lateralización. Y de esta manera, de alguna forma nos está anticipando cuando una tendencia está cercana a agotarse. Otra cosa que podemos tener en cuenta es, bueno, son cositas, ¿no?, que les voy a ir diciendo. A ver, por ejemplo, en el caso en particular del euro, yo puedo trazar una línea de soporte en la zona 98, ¿sí? Y tengo que, al mismo tiempo, revisar en la historia del cruce, ¿sí?, si ese nivel es correcto o si puedo trazarlo un poquito más abajo, ¿sí?, como una zona de soporte. Y lo mismo puedo hacer al alza, establecer una zona de resistencia, ¿sí?, del indicador mismo, ¿sí? Entonces, a partir de la determinación de estas zonas de soporte y resistencia, ¿sí?, yo puedo saber cuándo la tendencia que está marcando el indicador puede llegar a agotarse o no, cuando el indicador está a punto de perder fuerza y puede mostrar, si no un cambio, al menos una importante corrección en contra de la tendencia dominante. Y eso también es importante porque nos ayuda a tomar ganancias. ¿Ok? De todas maneras, y como decía Elementalone, hay que buscar filtros. Una estrategia funciona sola con un indicador, ¿no? Como ustedes saben, este indicador técnico al momento fue desarrollado por Alexander Elder, ¿sí? Y él mismo estableció un sistema de operación agregándole una media simple de 20 periodos, ¿sí? Y les puedo decir que lo uso hace muchísimo este sistema, ¿sí? Una media 20 de simple aplicada al cierre, ¿sí? Y sigue siendo altamente efectivo para los cruces del euro, de la libra, no así como para los cruces del yen. Para los cruces del yen, un momento de 20 o 21 periodos tiende a ser más efectivo, ¿sí? Pero tengan en cuenta que para los cruces del euro y de la libra, excepto ante el yen, tiende a ser un sistema bastante confiable y que tiende a dar buena cantidad de señales válidas, arriba del 75%. De todas maneras, les decía, el filtro, en este caso en particular, para utilizar el indicador de momento, es la media simple de la línea, ¿sí? Si tengo un cruce de abajo hacia arriba y tengo al mismo tiempo que tengo el cruce una apertura de vela por encima de la media simple de 20, vamos a encontrarnos con que eso es una señal alcista, en tanto que el indicador cruza su línea de 100 hacia la baja y tenemos una apertura de vela por debajo de la media simple de 20, tenemos una señal de venta, ¿sí? ¿Cómo pongo un stop y cómo entiendo yo estas señales? En el caso en particular del euro, quería mostrarles esto en particular porque si bien hay una tendencia dominante que es bajista, ¿sí?, en el cruce desde principios de mayo hasta fines de la semana anterior, ¿sí?, si bien tenemos una tendencia dominante bajista, también en el medio tengo una importante señal de compra, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que entender es que en el caso de que haya una señal en contra de esa tendencia no deja de ser una señal buena, pero lo que me voy a encontrar es que la cantidad de pips que voy a obtener de una señal que va en contra de la tendencia dominante siempre va a ser un tercio de los pips que puede llegar a darme la señal
cuando es a favor de la tendencia. Y eso es algo que es válido no solo para el indicador de momento, sino para cualquier otro indicador de tendencia, ¿sí? Tengan en cuenta que, que tengamos una señal en contra de la tendencia no quiere decir que es un cambio de tendencia, ¿sí? Pero tampoco nos va a hacer altamente beneficiosa. Quiere decir, no nos va a dar la misma cantidad de pips que a favor de la tendencia dominante. Está bien, puede ser que justamente yo tenga una señal y en ese preciso momento se produzca un cambio de tendencia, ¿no? Y a partir de ahí el precio empieza a subir. Pero la verdad es que yo no lo sé eso con anticipación. Cuando el precio llegó a esta zona de 1.2620, ¿sí? Y empezó a recuperarse, en ese momento yo no podía afirmar que esto era un piso y que el par iba a empezar a cambiar de tendencia al alza. No lo puedo afirmar, ¿sí? Y eso se puede filtrar con un Fibonacci. El primer filtro de todo siempre es el retroceso de Fibonacci, ¿sí? Fíjense que cuando el precio cayó hasta ahí, perdón, no puedo, ahí está, no quiere quedarse, ahí está. Apenas pasó el 23, ni siquiera llegó a testear el 38. Si hubiera quebrado el 38, entonces sí podría yo hablar de un piso cuando el par alcanzó 26, 25, o suponer que hubo un piso. Mientras tanto, que el precio no supere ese 38, que es el Fibonacci para mí es el segundo filtro más importante que podemos usar cuando estamos operando en cualquier tipo de estrategia, mientras no supere ese 38, yo tengo que asumir que la tendencia dominante sigue siendo bajista, ¿sí? Y que lo que estoy viendo es una corrección. De nuevo, no quiere decir que las señales al alza que obtenga con este indicador se las tengo que ignorar. ¿Por qué? Si fíjense que desde el precio mínimo hasta el máximo dio un promedio de 100 pips. Lo que tengo que tener en cuenta es ser un poco más coherente en la aplicación de mi stop y de mi. Volviendo a ese tema, ¿dónde aplico el stop y dónde aplico el límite? En general, como la idea es esperar que el precio abra por debajo o por encima de la media, ¿sí? Para entrar al mercado, ¿sí? Una apertura de vela por encima de la media simple de 20 va a implicar que yo coloque el stop, yo particularmente cuando hablamos del gráfico de 4 horas, lo que busco es colocarlo por debajo de la media en un promedio de 10 pips más spread. Y lo mismo cuando tengo una señal de venta, ¿sí? Perdón, acá la señal de venta. El stop se va a buscar a colocarlo en 10 pips más spread por encima de la media simple de 20. ¿Por qué? Porque, otra vez, no importa cuál sea el sistema que estoy utilizando para entrar al mercado, tengan en cuenta que si yo pierdo una de las condiciones que me dio señal de entrada, ¿sí? Si el indicador cruza de vuelta para arriba o el precio cruza la media simple, estoy perdiendo la condición que me dio entrada al mercado, ¿verdad? Entonces, si pierde la condición, la señal deja de ser válida, y si la señal deja de ser válida, yo tengo que tomar ganancia. Otra cosa que este indicador tiende a mostrarnos y que alguien por ahí comentó, y ahora lo vamos a ver, es el tema de las divergencias. Si bien muchos analistas utilizan el indicador de MACD para medir las distintas divergencias, eh, como para anticipar un probable cambio de tendencia, lo cierto es que el indicador de momento también tiende a mostrar divergencias. Fíjense que mientras el precio sea máximo cada vez más importante, ¿sí? El indicador tenía sus máximos cada vez más abajo, ¿sí? Si bien para mí es un tema delicado el tema de las divergencias, ¿no? Me gustaría a ver si lo encuentro, si me permiten como ejemplo. A ver, vamos a ver si lo encontramos en el dólar australiano. La verdad es que me parece que es de fines del año pasado y no sé si lo había, o mediados del año pasado, y no sé si lo voy a encontrar fácil. Pero lo que les quería mostrar es que en el dólar australiano teníamos unas divergencias brutales en el indicador de momentum, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, sobre fines del año pasado en el gráfico diario, ¿sí? Ahí está. Vamos a checar el RSI, ¿sí? Fíjense las divergencias que teníamos, ¿sí? En el precio, ¿sí? Con el indicador de momentum, y sin embargo el precio siguió subiendo desde junio del 2010 en la zona de 88 hasta noviembre de ese mismo año en la zona de 1.007. ¿Sí? Entonces yo me quedé a esperar o empecé a vender el cruce solamente porque tenía divergencias entre el indicador y el precio que seguía subiendo y subiendo y subiendo, ¿sí? Pude estar en un promedio de 300 pips en contra y después fíjense que hubo todo un periodo de lateralización, seguí sin ganar,
el par llegó hasta 1.0600, 1.10, perdón, y seguí sin ganar, ¿sí? Y fíjense que de haber tomado la operación en la paridad, recién hoy, ¿sí? Recién un año después la quebró. Y entonces, el tema de las divergencias es un tema muy, muy delicado, ¿sí? Para mí en particular. Operar una divergencia, que exista una divergencia, no quiere decir, existe una divergencia, no quiere decir que el precio va a cambiar. Es un anticipo, pero de nuevo, es una probabilidad matemática y nada más, ¿sí? No me quiere decir que el precio va a dejar de subir ni que la tendencia va a cambiar. Ahora bien, cuando tenemos una fuerte tendencia bajista dominante, como en el caso del euro, ¿sí? Y vemos una divergencia precisamente en una corrección al alza, es para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas, ¿sí? Y una forma de decir que la divergencia comienza a dar señal de venta es cuando el indicador ya no alcanza la línea de tendencia bajista, cuando el precio alcanza un pico máximo, como en este caso en particular, ¿sí? No sé si quedó claro eso. O sea, tengo el indicador tocando una vez, el indicador tocando otra vez, ¿sí? Una vez, dos veces. El precio una vez, dos veces. El precio alcanza la línea, ¿sí? Está entre los primeros dos puntos, no la supera, ¿sí? Y empieza a ceder. Y el indicador no alcanza la línea de tendencia, ¿sí? Y comienza a caer. Esa es una forma que tiene de leer, ¿sí? Que la divergencia está comenzando a ocurrir, ¿ok? Es una forma de leerlo. Sin embargo, para operar divergencias a mí me gusta utilizar algún otro tipo de indicador, como por ejemplo el CCI o el ADX, que me digan que la fuerza de la tendencia anterior deja de ser importante y comienza a perder fuerza. De alguna manera necesito filtrarla la divergencia. No me confío solo de utilizarla con un indicador, ¿sí? No es una señal clara, como tampoco una extrema sobrecompra o sobreventa con, por ejemplo, un RSI, tampoco me está diciendo que el par llegó a un piso y que va a cambiar. Digamos al euro dólar en día, ¿sí? Permítanme, perdónenme. Permítanme borrar un poquito. Vamos a agregar un RSI al gráfico diario, ¿sí? Fíjense que en la zona de 1.26 también marcó sobreventa, hizo una corrección muy chiquitita, apenas superó el 30, perdón, y volvió a caer el precio, ¿sí? O sea, tuvimos al alza una corrección de 150 pips y de esa corrección perdió 500 pips más. Entonces, la idea es que la sobreventa, en este caso en particular, o la sobrecompra en cualquier otro caso, no es signo de que la tendencia llegó a un piso y de que la tendencia va a cambiar. Sí me puede decir que vamos a ver una corrección, pero fíjense que acá tenemos sobreventa y las correcciones son cada vez más limitadas, ¿sí? Y no es un indicador claro de cambio de tendencia, ¿sí? La sobreventa es nada más que eso, sobreventa. Perdónenme, me puse a hablar mucho. Volvamos al tema de filtrar el euro dólar y trabajar con la combinación con la media simple de 20. Como les decía, señal cuando el indicador corta en forma horizontal, cuanto más horizontal mejor, colocar el stop del otro lado y la pregunta clave es dónde pongo el límite, ¿no? En general, cuando estamos trabajando a favor de la tendencia, a mí me gusta poner un límite de 80 pips para lo que es el euro, y la libra cuando estoy trabajando en el gráfico de 4 horas, ¿sí? Cuando la señal es a favor de la tendencia. Cuando es en contra de la tendencia, busco una zona de resistencia y trato de establecer un límite de no más de 30-40 pips, ¿sí? No quiere decir que la señal no sirve, solamente es que me va a dar menos resultados, ¿ok? Yo sé que podemos utilizar muchísimas otras herramientas para filtrar y acompañar esto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que cuantos más indicadores tengan, más complicada va a ser la lectura del mercado, ¿sí? Y con dos indicadores sí funciona. Otra forma u otro tipo de filtros que le pueden agregar, no diría que más que uno o dos, son las medias simples de 100 y 200. ¿Por qué? Porque todo el mercado está mirando las medias simples de 100 y 200, ¿sí? Es una herramienta muy, muy popular, ¿sí? Vamos a agregar una media de 100. Es una herramienta muy, muy popular, como les decía. Y como todo el mundo ve lo mismo que están viendo ustedes, vamos a hacerla...
¿Ok? Una media simple de 100, ¿sí? Fíjense, bueno, en este caso converge con la de, con la de 20 en el gráfico de 4 horas, pero a ver si eso estaba observando yo. Fíjense en el gráfico de horas. Si no logró superarla, y esto lo estuve mirando el viernes también, y hoy no lograba quebrarla. Encontró apoyo en la media, soporte, y temporal, y rebotó al alza. Bueno, finalmente la quebró por todo lo que está pasando en Europa, ¿no? Que más o menos era de esperarse, pero de todas maneras, fíjense, como todo el mercado de los mira, les decía, establecer un probable límite, ¿sí? Nos puede ayudar, un filtro extra para mi entrada en 4 horas, ¿sí? Esperar que el precio quiebre la media de 100 en hora, es otra manera también, ¿ok? De añadir a esto. Voy a mirar si tienen preguntas. Quería hablar un poquito de ADX y estoy hablando mucho, perdón. Un buen filtro para... Pero sí, eso ya lo dije, elementalones. Elementalones, Valeria, ¿consideras útil marcar líneas de tendencia en el indicador o no es muy indicativo de cambios temporales? No, no tiendo a utilizar las líneas de tendencia en el indicador. No me resulta útil a mí en particular, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión de gusto, ¿no? Yo lo que estaba mirando en el euro, particularmente, ¿no? En estos momentos, es que fíjense que tenemos una línea en 24.70, ¿sí? Más o menos, tenemos una línea de tendencia alcista, ok, ahí está, más o menos proveniente del 22.88, ¿no? 24.70, 24.70, ahí el precio paró un poquito arriba, entonces, ahora a esta altura del día, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ya cierra Londres, el par ya perdió casi 200 pips desde el máximo que hizo, ¿no? 170 y pico, ¿sí? Y tiene esta línea de tendencia. Yo a esta hora, si ya no entré en el euro, no es ahora el mejor momento para vender con este indicador, no importa si tenga señal ahora o no tenga. No es el mejor momento porque todavía tengo un soporte que es una línea de tendencia en el precio. En el indicador la verdad es que no me gustan las líneas de tendencia porque como uso el indicador aplicado al cierre, va variando a medida que se desarrolla el precio, nos vamos a encontrar con precisamente que de repente la corta o se recupera en la misma vela. Y no me parece lo más útil, ¿ok? Otra cosa que les quería decir es que yo les dije las probabilidades de éxito que tienen esta estrategia y es particularmente basado en gráficos de 1 hora y de 4 horas que yo lo trabajo, ¿ok? Y ahí precisamente vi una de las preguntas, lo que dije al principio. Eh, en esta estrategia da mejor resultado que una plataforma de Estados Unidos o del Reino Unido, gracias al nuevo Reino Unido, ¿sí? Una plataforma del Reino Unido tiende a ser más efectiva, ¿sí? Con Murray no son necesarias ni las ondas. No creo que estemos hablando del mismo tema, Botas, que es ese comentario. Elementalone me dice, cuando rompe la línea de tendencia en el indicador puede apoyar la señal. Sí, sin duda, yo no niego eso. Pero como te decía, como es un indicador que se aplica al cierre, en mi caso en particular, que prefiero los indicadores al cierre, hasta tanto no cierra la guerra, no me confirma la rotura de la línea, ¿no? Bueno, prácticamente cualquier rotura de línea de tendencia. Entonces, podemos ver esos movimientos, esas colitas que les mostraba en gráficos básicos, y para mí en particular no es algo importante tener en cuenta, ¿sí? Trato de mantener mis gráficos limpios. Creo que esa es una condición fundamental para trabajar con el Forex. Mantener el gráfico lo más limpio posible en el sentido de no sobrecargarlo de líneas por aquí, líneas por allá. Es más, como un hábito personal, tengo la costumbre los viernes, ¿sí? Cuando ya cierro mi plataforma antes de cerrar todo, cierro, apago, sí, borro todos los gráficos, todos los estudios técnicos que sean líneas de tendencia, Fibonacci, triángulos, cuadrados, círculos, cualquiera, cualquiera de esas figuras que uno ve durante la semana o procesos y demás, los borro. Porque para empezar el domingo con la mente en blanco y el gráfico en blanco, obviamente con los indicadores, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a empezar de cero. ¿Qué tengo en este gráfico? ¿Qué tengo? Pues si yo dejo dibujada una línea de tendencia del año 1998 y la sigo aguantando y la sigo mirando y sigo pensando en esa línea de tendencia, eso va a tender a distorsionar mi perspectiva del mercado, ¿no? Todavía está arriba de la línea de tendencia proveniente de 1998. Que, muy, que no, cero importancia este dato para mí hoy si yo quiero operar en el corto plazo, ¿sí? No creo eh, que sea un dato relevante, y es un dato que está ahí molestándome
porque es un dato más que tengo que procesar para tomar mi decisión, ¿sí? Y es un dato inútil, ¿sí? Entonces, prefiero borrar todos los viernes y arrancar en blanco el domingo o cuando fuera que decido abrir mi plataforma y empezar a operar, ¿ok? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no me gustaría hablar un poquito de la ADX, pero estamos un poquito justos de tiempo, pero de todas maneras me gustaría hablar un poquito de este indicador, porque también me parece, es uno de mis indicadores favoritos para determinar tendencia, ¿ok? Como ven, al lado de X le agrego tres niveles, 25, 40 y 60. Ahora les voy a explicar por qué y de dónde vienen esos niveles. ¿Ok? Si no tienen más preguntas del momentum... hay un... Ok, hay más preguntitas. Bueno, Rafa dice, según su backtesting, ¿qué time frame ofrece los mejores resultados? 30 minutos, 60 o 240. 240 primero, 60 después. En media hora no da señales tan fieles. Particularmente hablando de euro y libra, ¿no? Contra el dólar. Ade me dice, Valeria, las líneas medias simples de 100 y 200, ¿cómo ayuda? La miro en el gráfico de una hora. Yo las líneas de 100 y de 200 las uso principalmente sí, en el gráfico de hora para lo que es operación en el corto plazo. Si miran el euro, no hora a hora con las líneas de 100 y 200, se van a encontrar con que encontró apoyo en la de 100 hoy más temprano, finalmente la quebró y está cotizando entre la de 100 y la de 200. Si quebrara la de 200 a la baja, es probable que el rally bajista acelere. Otra vez, tengan en cuenta la hora del día. A esta hora el volumen empieza a decrecer, sobre el cierre de la sesión americana muchísimo más, y cuando abre Asia vemos un poco más de actividad, ¿no? Y tengan en cuenta lo que les dije al comienzo, hay que usar un poquito la lógica cuando estamos operando. Si el par desde el máximo hasta aquí se cayó casi 200 pips, ¿cuántos pips más puede hacer hoy? ¿Sí? Probablemente siga, pero por el ambiente en general de aversión al riesgo, pero ¿cuánto más? ¿Me conviene entrar ahora o me conviene esperar que corrija o que quiebre en un momento de volumen? ¿Sí? O espero que corrija y vendo más arriba, si quiero vender, ¿no? O espero que en un momento en que el mercado recupere el volumen fuerte, quiebre el mismo. ¿Sí? Ese es un filtro que está más allá de lo que dicen los indicadores, no es usar un poquito la lógica para operar, nada más. Elemental me dice, los soportes y resistencias que marques no te invalidan las señales de momentum o debemos guiarnos por él sin importar si existen soportes o resistencias cercanas. No, claro que no. Sin lugar a dudas es una pregunta muy importante. Los soportes y resistencias, al menos para mí, son fundamentales. ¿Sí? Si tengo una señal de venta en un punto que tengo un soporte fuerte, obviamente no voy a tomar esa señal de venta. ¿Sí? Voy a esperar al menos un quiebre de 10 pips mínimo de ese soporte para tomarla. Prefiero perder de ganar 10 pips que perder una operación porque el precio rebote. Pero sí, para mí, lo primero son los soportes de resistencia. Lo demás son las señales técnicas. Después son las señales técnicas. ¿Sí? No, fundamental tener en cuenta el soporte y la resistencia. Valeria, en la configuración del indicador momentum, ¿debo colocar mínimos y máximos? Eh, no entiendo qué querés decir, a ver, si tenés que colocar mínimos y máximos, ¿en qué sentido lo cuentas? Si aplicado al máximo y al mínimo, me imagino. Voy a borrar, permítanme, voy a agregar. Volvamos al indicador de momento. Me imagino que acá los precio típico, precio medio, o aplicado al cierre, al último cierre. No sé si es eso lo que quieres decir. La verdad es que preferiría aplicarlo al open. Tengo una estrategia que se basa en el punto de pivot, que es el precio típico. Pero es una estrategia distinta, es una más que se puede utilizar. Sí, pero si es eso es lo que se está refiriendo, la verdad es que no me queda clara la pregunta. Y Daniel dice, ¿es útil abrir en una señal el momentum el viernes y dejarla viernes hasta el domingo? No sé si es útil. Es peligroso porque fíjense lo que pasó ahora, ¿no? Con lo que está pasando en Europa, el fin de semana eh, publicaron noticias revolucionarias y generaron gaps de 150 pips. Lo cierto es que a esta hora del día, un viernes, yo no abro una operación. Los pares que más miedo le tengo los viernes son a los cruces del yen, aunque ustedes no lo crean, porque en Japón tienden a hacer anuncios rimbombantes sobre los fines de semana. Sin embargo,
con lo que está pasando en Europa estos últimos 2 años, también pasa en Europa, y para mí que soy un operador de corto plazo, para mí, no es buena idea dejar una operación abierta un viernes, ¿ok? Pero es para mí, es una opinión personal, no quiere decir que ustedes no puedan testearlo y tomar, tomar la operación. Pero fíjense aquí lo que pasó. Teníamos una señal de venta y si la tomamos, hoy se iba a 200 pips en contra de la apertura. Y si no, si teníamos un stop, tengan en cuenta que por más que ustedes pongan un stop en 25.26, supongamos, ¿no? Que entraron el viernes. Tengan esto muy, muy en cuenta. 25.30. ¿Sí? El primer precio disponible de la plataforma, de muchas plataformas, anoche con la apertura, fue 26.40. En la zona 26.30, 26.40. ¿Sí? Y la plataforma no nos va a sacar en 25.30, donde pusimos el stop. Nos va a sacar en el primer precio disponible, que son 100 pips más arriba. ¿Sí? Entonces para mí es demasiado peligroso, más cuando se sabía, como se venía diciendo el viernes, que sobre el fin de semana iba a haber comentarios con respecto a la situación española, ¿no? Este, más que nada eso. A de Visualeria, es la opción común, es la opción común, la opción común. Ay, perdonen, no estoy segura de entender lo que me quiere. A ver. Ah, máximos y mínimos fijos. Me imagino que es esto lo que estás preguntando. La verdad es que no estoy segura de lo que... Sigo sin entender, Ade, pero perdón, lo que estás queriéndome preguntar. Si me lo explicas un poquito mejor, se me da lenta parece hoy. Vos te dices, yo tampoco dejo una operación abierta ni en yenes ni en francos todo fin de semana. No, yo tampoco. Pero tengan en cuenta que el franco es uno de los primeros o de los más fiables en lo que es cerrar los gaps de fines de semana. Y el dólar australiano y el canadiense son los menos fiables. Eso es también algo que surge de la observación empírica. Un dato que les paso. Elemental me dicen, si se trata de evitar los gaps del viernes, ¿no recomiendas tradear cuadros semanales? El tema con operar gráficos más grandes o más chicos depende del capital que tengamos, ¿sí? Para mí es simple, no es que yo elijo ser un operador de corto plazo o de largo plazo. Yo puedo elegir en base al capital que tengo. Si yo quiero operar el gráfico semanal, ¿sí? El gráfico semanal, ¿sí? Yo entiendo que cualquier señal que yo tenga en un gráfico semanal, ¿sí? En este caso una señal de venta con el momentum en el euro en la zona 1.30-20, con la apertura semanal con el gap a la baja, ¿no? ¿Sí? Yo entiendo que tarda 4 velas en promedio en desarrollar, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y ahí se produjo la reversión, que lo ven en el gráfico, ¿no? En general una señal es válida por 4 velas. En este caso en particular, ¿sí? Fíjense que cayó las 4 semanas seguidas, ¿sí? Y prácticamente no tuvimos un pip en contra. Pero, ¿dónde tengo que poner mi stop en este caso en particular? Estamos hablando de stop de más de 250 pips, que es lo que el precio puede mover en una semana, en promedio, ¿no? Entonces, si yo tengo una cuenta de 5.000 dólares, de 2.000 dólares, de 500 dólares, ¿puedo usar un stop de 260 pips, 300 pips? ¿Puedo arriesgarme a perder un 50% de la cuenta solamente porque quiero operar el gráfico semanal y esperar 4 semanas, ¿sí? 4 semanas para ganar 600 pips? Si yo puedo trabajar con stop más chicos, un capital, un porcentaje más chico de mi cuenta, y en 4 semanas serían un promedio, digamos, 20 días, ¿sí? 600 pips divididos 20 pips, 30 días son, perdón, 600 pips dividido 20 días son 30 pips por día que tengo que sacarle al mercado. Es lo mismo, con la diferencia que operando en el corto plazo arriesgo menos, ¿verdad? Buscando 30 pips en lugar de esperar 600, ¿sí? Y me voy a dormir, por lo menos yo, siempre hablamos de mi forma de ver el mercado, ¿no? Me voy a dormir con las operaciones cerradas, nada abierto en el mercado y que haga lo que quiera el mercado mientras yo no lo esté mirando. O sea, es una cuestión personal. Yo creo que esto es una cuestión de elección más que de otra cosa, ¿no? O sea, sin contar con que antes de que caiga el euro hasta 600 pips, estuvo 2 meses prácticamente en rango, ¿sí? O casi 3 en realidad, ¿sí? Entre 1.30 y 1.34 y no se movía de ahí. ¿Ok?
pero de nuevo, es una elección personal. Elementalón le pregunta, ¿vale? ¿La estrategia con el momentum también es fiable en otros activos o es más efectiva en divisas? No la he probado en, en otros activos. No trabajo con otros activos. La sigo un poco en el oro, más que, pero no porque yo opere oro, sino porque eh, el movimiento del oro influye mucho en el mercado de divisas, ¿no? Y tiende a ser efectivo en el oro. Pero la verdad no te voy a mentir, no lo testé y no opero oro, así que no quiero decirte algo que no es. Les recomendaría de todas maneras, si lo encuentran, o si lo tienen, tengan en cuenta que Alexander Elder es quien desarrolló el indicador de momentum y esta estrategia de momentum y media de 20. ¿Sí? Y Botas dice, uno trabajando en gráficos semanales se muere de inanición esperando una señal. Efectivamente, podemos llegar a tener una señal cada, no sé, 2 o 3 veces por mes, como mucho. Sí, ocurre. Sí, ocurre. En lo que va de este año, fíjense que la última señal de venta fue en septiembre. No, miren, cada 6 meses. Septiembre del 2011, después tenemos una pequeña señal de compra que no fue muy feliz en marzo de este año y ahora en el mes 5 una señal de venta. Entonces, creo que eso está relacionado con el capital y la forma en que yo tengo de trabajar, ¿no? Si yo puedo aguantarme 300 o 200 pips en contra porque pongo de paño para hacerlo, bueno, bárbaro, si no, no es recomendable. De todas maneras, no sé, sí, mientras te da señal, uno se mantiene dentro de la tendencia sin lugar a dudas. Eh, es una forma de hacerlo, perdón, y eso me olvidé de decirlo, vamos a volver a donde estábamos. Perdón. Una forma de mantenerse dentro del par es ir moviendo el stop a medida que la media va avanzando, ¿no? Puedo ir bajando el stop, ponerlo sobre, ¿sí? En este caso cuando el precio quiebra una zona de soporte, cuando quebró el 26.25, yo puedo poner mi stop ya arriba de 26.80 y no en la zona de 27.60, ¿sí? Arriba de los máximos. Cuando quiebra otra vez a la baja, bueno, lo pondré en 26.25 el stop, que fue una zona fuerte de soporte, y así seguiré buscando al indicador. Como les dije, hay distintas formas de decir, bueno, ya llegó mínimo o máximo. Acá tenemos una velita que fue preciosa de reversión, fue el dato de empleo de Estados Unidos, el quiebre de la media y finalmente la apertura de vela por encima, ¿sí? En la zona 24.10, la semana pasada. eh, eh, de una u otra manera me está diciendo que bueno, que hay una corrección, puede haber una corrección en camino. Yo tengo que entender eso antes que nada, entender lo que está pasando en el mercado, ¿sí? Y otra vez, como les decía, esto parece ser una corrección en el medio de una tendencia bajista dominante. Entonces, voy a favorecer las señales de venta sin lugar a dudas cuando las tengo, ¿sí? Bueno, otra vez, un poco de criterio no deja de estar de más, ¿ok? Quería hablar un poquito de la ADX, sí, precisamente. Quería hablar un poquito de la ADX y se nos está terminando el tiempo. Vamos a hablar rapidito, un poquito si podemos, y si no, le pedimos permiso a Vicky para continuar otro día, ¿ok? En definitiva, el indicador de ADX, y como otra vez como el momentum, es un indicador técnico ni más ni menos que tiene en cuenta, ¿sí?, las variaciones de precio para determinar si la tendencia es fuerte o no. Para ser breve, la línea de ADX, que en este caso en particular es la línea negra, me está diciendo si la tendencia es fuerte o no es fuerte. No es que cuando cae es una tendencia bajista y cuando sube es una tendencia alcista, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Mientras el indicador suba, mientras el indicador vaya al alza, la tendencia que está dominando el mercado es fuerte, ¿sí? En este caso es una tendencia bajista, ¿sí? Pero mientras el indicador vaya para arriba, ¿sí?, la tendencia tiene fuerza. Cuando el indicador empieza a ceder, me está diciendo que la tendencia está perdiendo fuerza, ¿sí? De alguna manera me está diciendo que esa tendencia bajista, a partir del momento en que el indicador aquí empezó a ceder, ¿sí?, me está diciendo que esa tendencia bajista dominante comenzó a perder fuerza, ¿ok? Ay, bueno, tenemos 2 minutos más, así que voy a hacer muy rapidito y les pido mil disculpas por hablar tanto y no terminar. Pero bueno, si no lo vemos en otra sesión.
¿ok? La idea es que las señales se leen con los cruces de abajo hacia arriba de las líneas de positivo, de I y la negativa, ¿sí? La roja es la negativa, la azul es la positiva. Entonces, si el azul cruza de abajo hacia arriba, la roja tengo una señal de compra, ¿sí? Y si la roja, a ver dónde tenemos acá, si la roja cruza hacia arriba la azul, como vemos acá, ¿sí? Tengo una señal de venta. La idea es que las señales siempre se leen de los cruces de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso como primera medida. Este indicador fue creado por Wilder, ¿sí? Y él decía que la zona, que si el indicador de ADX, o sea, la línea negra, se encuentra por debajo de 20, en general no hay tendencia, ¿sí? Se encuentra por debajo de 20 el indicador, no hay una tendencia clara y por ende no se debe tomar una señal de compra o de venta que se dé cuando el indicador en particular se encuentra por debajo de 20. Yo la verdad es que confío más en el 25, ¿sí? Confío más en el 25, por eso tomo 25 como nivel fijo. Si se cae por abajo de 25, como en este caso en particular, que apenas pasaba el 25 y estaba en esa zona, no hay una tendencia clara en el mercado, ¿sí? Cuando pasa 40, ¿sí? Cuando pasa 40, la zona 40 es importante, me está diciendo que la tendencia está ganando fuerza y probablemente continúe, ¿sí? Y el punto 60 lo marco porque es muy raro, muy raro, que llegue a la lectura de 60. Cuando llega a 60, el indicador es probable que esa tendencia se agote, ¿sí? Fíjense que acá llegó a la zona en realidad de 64. Es probable que la tendencia se agote y lo mínimo que voy a ver es una lateralización o una corrección en sentido contrario, ¿sí? Por ende, cuando llega a 60 es el momento de tomar beneficios en el caso de una de estar dentro de una operación, ¿no? Si llega a 60, me está avisando el indicador de que ya hasta aquí llegó el precio y es probable que o lateralice o corrija. Esa es la idea básica y por qué tengo tan en cuenta estos tres niveles, ¿sí? Entonces, para tomar una señal, ¿sí? De venta, en este caso en particular, fíjense que la línea roja cruza la de 100, tengo que esperar es que el ADX, o sea, la línea negra, acelere por encima de 25 como mínimo, ¿ok? Entonces, ahí sí puedo tomar la señal. Si el indicador que me está dando la señal, en este caso negativo, además cruza la línea de ADX, tiende a ser más fuerte la señal. Fíjense, por ejemplo, aquí que tengo una señal de compra y enseguida se revierte y tengo una señal de venta y otra señal de compra y otra de venta. Me está diciendo que todas estas señales que se dan todas juntitas están pasando cuando el precio está perdiendo fuerza, ¿sí? El indicador cae, entonces la tendencia pierde fuerza, entonces no es momento de tomar una señal. Cuando el indicador comienza a subir de nuevo, entonces sí, cuando supera 25 y empieza a moverse entre 25 y 40, entonces sí puedo tomar de nuevo la señal. En este caso en particular, con la lateralización que estamos viendo en 4 horas, fíjense que está por debajo de 25, lo que me está diciendo es que no hay fuerza en la tendencia, que es alcista. No hay fuerza en la tendencia alcista. ¿Ok? Este indicador, una hora, dólar australiano contra dólar americano, espectacular como funciona. Me gustaría que por favor lo testeen, ¿ok? Antes de aplicarlo, pero esa es la idea. Les tengo que pedir mil perdones, pero las chicas de FX Street me están diciendo que nos tenemos que ir, y me tengo que ir casi ya. Así que le voy a contestar a Alberto y a Dragón. Me dice Alberto si uso el indicador de volúmenes de los MetaTraders. En realidad no, porque en realidad los indicadores de volumen están mostrando el volumen de ese broker en particular. No o sea, si bien nos están dando una idea general del volumen del mercado, cada indicador de volumen es muy específico del broker con el que vos estás trabajando. Entonces, tiende a distorsionar, ¿ok? Y sí, y Dragón me dice que el día 17 tenemos elecciones griegas, como veo el euro, mal, bueno, mal, pobre euro. Ay, les tengo que pedir mil disculpas, pero me tengo que ir. Y 1.22, 1.20, no me extrañaría si el euro cierra el día abajo de 1.2470. Muchísimas gracias a todos por haber estado acá. Discúlpenme que no pude terminar la sesión. Y nos vemos pronto, ¿ok? Muchísimas gracias y hasta pronto. Chau, chau.